suma de productos o producto de sumas. Ya a la suma de productos también se le conoce como SOP, ¿de acuerdo? Así, como SOP o sumatoria. Al producto de suma se le conoce como POS o productoria. Ya, entonces este sería un SOP, ¿cierto? Suma de productos. El 6 es canónico. Sí, y sería un SOP o POS. POS, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos son max términos. Ya cada término es un max término. Y el 7 es un canónico. No. ¿Por culpa de quién? Del segundo y el cuarto. Correcto. Esos no son términos mínimos, ¿cierto? Y el formato de esta función, o si tuviéramos que decir qué tipo de función es una suma de productos. ¿De acuerdo? Ok, esa clase de cosas, ¿no? Ahí está identificado, no es, qué cosas son cada uno de ellos, ¿ya? A ver, para entender mejor, eso quiere decir que si, por ejemplo, nosotros tenemos una función o si consideramos tres variables, ¿cuántos términos mínimos distintos puedo tener? Máximo 8. ¿Y cuántos max términos distintos puedo tener? 8 también. Ya no puedo tener más. ¿Por qué? Porque con tres variables que son binarias, fíjense, porque al final verdadero o falso también es binario, ¿correcto? Con tres variables binarias a lo sumo puedo obtener 8 distintas combinaciones. A ver, si nosotros agarramos esto, fíjense esta tabla que yo tengo acá de estas tres variables binarias, llamémosle A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Fíjense. Vamos a agarrar acá. A ver, nos concentraremos en la parte del medio, la columna que dice interpretación, esta. Y en esta columna nos concentraremos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿cuántas interpretaciones diferentes puedo tener de tres variables? 8. Esto ya sabíamos, ¿no ven? Sistemas de numeración hemos aprendido, ¿correcto? Donde el 0, ¿qué significa? 0 significa falso, 1 significa verdad. ¿Hasta ahí estamos bien? Si tuviéramos tres variables, A, B, C, ¿cuántas interpretaciones diferentes puedo tener de esas tres variables en álgebra de Boole? 8. ¿Estamos bien? Estamos considerando solamente esta parte, ¿ya? ¿Hasta ahí me entienden? Ya. Cuando esta interpretación es verdadera, si yo uno las tres variables con un i, ¿cuándo? ¿Cuándo esta interpretación? Yo quiero que esta interpretación sea verdadera. Fíjense, esta. Cuando A vale 0, B vale 0, C vale 0. Yo quiero que esto sea verdad. ¿Ya? Y para eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el operador y. ¿Ya? Si yo quiero que esta interpretación sea verdad, entonces sabemos que en las tablas de verdad el operador AND tenía la salida verdad no ambigua, ¿correcto? Entonces, ¿qué me conviene utilizar como operador para relacionar, digamos, las variables cuyas interpretaciones son estas, para las cuales quiero que me dé verdad? Es sí. Entonces, vamos a agarrar, fíjense, yo quiero que esta interpretación me diga verdad. Para que me diga verdad, entre el AND, el OR y el NOT, ¿cuál es la función no ambigua por la verdad? El AND. Entonces voy a relacionar, fíjense, mis tres variables con el AND. Ya no voy a relacionar 0, 0, 0,
sino si yo quiero si en alguna ocasión, fíjense, la interpretación para A, B y C fuera esta, entonces quiero que mi término me diga que es verdad. Entonces, como no sé exactamente cuándo me va a decir esto, voy a poner mi término en función de los nombres de las variables. Entonces yo le digo, cuando se cumpla que no A y no B y no C, entonces eso es verdad. ¿Cuándo nomás esto se va a volver verdad? A ver, fíjense, ¿cuándo? ¿En qué ocasión esta me va a decir verdad? Cuando A sea 0, cuando B sea 0 y cuando C sea 0. ¿Correcto? Eso. ¿Ya? Entonces, a esto se le conoce como un min término. ¿Ya? Y cada min término, fíjense, está representado en términos de las variables. ¿Ya? Y hacen que alguna interpretación de esas variables siempre se evalúe verdad. ¿De acuerdo? Entonces, este min término hace que esta interpretación se evalúe verdad. Y ese min término se le conoce como el min término cero. Esta clase de pensamiento se utiliza cuando nosotros queremos que esta interpretación sea verdad. Es decir, quiero que me diga respuesta a verdad. Eso es pensamiento positivo. ¿Ya? Pero si al revés, fíjense, yo le digo, cuando existe esta interpretación, yo quiero que esto me diga falso. Entonces me fijo qué operador de las funciones o de las operaciones de Boole sin ambigüedad me retornan falso, es el OR. Entonces, en este caso yo digo, quiero que esta interpretación me dé falso. Cuando esta sea la interpretación, quiero que me dé falso. ¿Cómo debería representar al término? En términos o en función de los nombres de las variables. Así, fíjense, voy a utilizar el operador de la suma, ¿ya? Para relacionar. Entonces le digo, A más B más C me va a dar falso. ¿Cuándo nomás A más B más C me da falso? Recuerden que el falso en el OR es no ambiguo. ¿Cuándo me dice falso el OR? Cuando todas sus entradas son falsas. ¿Correcto? Entonces aquí fíjense, si A fuera 0, B sea 0, C sea 0, el 0 equivalente a falso, entonces mi salida que me va a dar falso. A este se le conoce como el famoso max término 0. Entonces, para cada una de estas combinaciones que se tiene a nivel de interpretación de las tres variables, se tiene asociado exactamente una forma de escribir el min término. ¿Ya? El min término con i para que me dé verdad esta interpretación. El max término con o para que me dé falso este término cuando se tenga esta interpretación. ¿Entendido? Muy bien. Sí, señor, son 16. Ahorita vamos a hacer. A pedido del público vamos a hacer. A ver. Entonces nos vamos a agarrar acá una pantalla y veremos si tengo algo. Me dicen si ven mi pantalla, ¿de acuerdo? ¿La siguen viendo? ¿Sí? Ok, es que esta me la tapa toda la pantalla. No voy a poderles ver qué me responde. Ok, muy bien. Entonces, a ver, en este caso, fíjense, si yo tengo, como su compañero dice, no ve cuatro variables. Si yo tengo A, la variable A, la variable B, la variable C y la variable D, entonces, ¿cuántas interpretaciones? ¿De acuerdo? ¿Cuántas interpretaciones diferentes puedo tener? Es la pregunta. Cuando se habla de interpretaciones es qué valores puede asumir específicos, ¿no es cierto? ¿Cuántas interpretaciones? Sería 2 elevado a la 4, que es exactamente 16.
Por lo tanto, tú dices, dependiendo, ¿no ve? De tus interpretaciones, si quieren que seas verdadero, que seas falso, o depende, ¿no es cierto? Si quieres que esa interpretación, alguna interpretación en particular te dé falso, entonces, ¿qué vas a modelar? Vas a modelar max términos, ¿ya? Pero si quieres que te dé verdadero, ¿qué vas a modelar? Vas a modelar min término. Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba del millón. Si yo quisiera saber cuál es el min término 10, ¿cuál sería la representación del min término 10? ¿Cuál es la representación del min término 10? El min término quiero, no quiero la interpretación que corresponde al min término 10, quiero el min término 10. Y esa no es la interpretación, esa es la 9. ¿Cuál sería la 10? Eso, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser A, no B, C, no D. Eso significa, fíjense, que cuando yo tenga una interpretación que tenga el valor 10, es decir, 1, 0, 1, 0, entonces este min término se va a hacer verdadero. Reemplazamos, fíjense, A cuánto vale 1, B cuánto vale, B vale 0 complementado, ¿cierto? C cuánto vale 1 normal. Y D cuánto vale, dice vale 0, pero en este min término lo estamos complementando. Si hacemos 1 y 0 complementado y 1 y 1 y 1. Dice, ¿esto me da verdad? Sí, solamente sí, todos son verdad. ¿Correcto? Ese es el min término 10. ¿Ya? A este se llama el min término 10. ¿Qué significa eso? Que para la interpretación 10, este min término va a evaluar verdadero. ¿Ya? A ver, de la misma manera, venga, queremos saber cuál es el max término 12. El max término se escribe con M mayúscula y el min término se escribe con M minúscula. Ya es notación. ¿Correcto? ¿Cuál sería el max término que le corresponde al max término 12? Dice, a ver, vamos a chequear. Dice, no A, B, no C, D. No, no es ese. Lo único que sabemos es que si es max término, ¿cuántas variables tiene? 4, ¿cierto? ¿Y cómo están relacionadas? Con el max, ¿cierto? Con el operador de la suma. ¿Cuál sería? Ezequiel, ese está bien. Bien, Ezequiel. Sería este, ¿cierto? Te dice, fíjense, este max término se debería evaluar falso, ¿correcto? ¿Para qué interpretación? Para cuando la interpretación es 12. Y la interpretación 12 resulta que es la combinación 1, 1, 0, 0. ¿Eso qué significa? Que A es 1. Entonces le digo A es 1, su negación. Más, le digo, B es 1, 1, su negación. Más, C dice que es 0, 0 nomás. Más, D dice que es 0, 0 nomás. Negamos, esto me da 0, más 0, más 0, más 0. Esto que me resulta falso. A eso se refiere un max término interpretación interna. ¿Ya? Positivo, negativo. Y eso también se refería que el operador AND es un operador de lógica positiva y el operador OR es un operador de lógica negativa.
Y entonces la suma, el más, es negativo, ¿de acuerdo? Es lógica negativa. En cambio, la multiplicación es lógica positiva dentro del pensamiento de las leyes del pensamiento, entonces la suma, el más, es negativa, ¿ya? Y la multiplicación es positiva, ¿ya? Aquí está, aquí dije, mira, es max término 12, ¿de acuerdo? Ese es el max término 12. ¿Está bien? Ok, entonces, continuemos. Una vez que hemos entendido eso, prácticamente ya las cosas básicas de lo que son funciones y términos, de lo que es álgebra de Boole ya la conocemos. Redondeamos. A ver, el álgebra de Boole, ¿para qué sirve en términos de arquitectura de computadoras? Viene a ser la base fundamental para el diseño circuital. Ya me establece las bases conceptuales de correctitud para diseño circuital. Está basado en el postulado de George Boole, que habla en su artículo de las leyes del pensamiento, y se basa en los tres operadores básicos u operadores funcionalmente completos, también que se conocen como el AND, el OR y el NOT. Para efectos de diseño circuital, hemos decidido utilizar 9 operadores, ¿cierto? El AND, OR, NOT, NAND, NOR, AND negativa, OR negativa, XOR y XNOR. 9 operadores que que vamos a utilizar para diseño circuital, y para cada uno de ellos hemos definido su tabla de verdad, su función, su escritura en función algebraica y su diseño circuital en gráfico, ¿ya? Diseño lógico circuital. ¿Qué hemos identificado? Que en el álgebra de Boole, además de los operadores, existen los literales. Y los literales, ¿qué cosas son? Ya son variables, ya sean normales o compuestas, o complementadas, o pueden ser literales constantes, como por ejemplo el 1 o el 0, ¿ya? Verdad, falso. Ya habíamos dicho que también existen términos. Los términos, ¿qué cosas son? Van a depender, ¿no es cierto?, de si es una suma de productos o un producto de sumas. Entonces los términos son aquellos que relacionan las variables con uno de los operadores, ya sea AND u OR. ¿Ya? O puedes también relacionar con otros, pero siempre se puede transformar a AND, OR y NOT, toda función. ¿De acuerdo? Y dependiendo de cómo son los términos o cuál es el operador primario de la función, se conocen dos funciones, las sumas de productos o los productos de suma. Y dependiendo de cómo son los términos de esas funciones, se le conoce como término canónico o no canónico. Y en definitiva, si tú tienes términos canónicos, entonces eso también cualifica, ¿no? O califica a la función. También se va a denominar función canónica, ¿ya? Y las funciones canónicas también obviamente siguen, ¿no? Si son suma de productos o producto de sumas. Eso sería todas las bases del álgebra de Boole. Bien, continuamos. A ver, ¿qué habíamos dicho en el álgebra de Boole? Que estas funciones que nosotros hemos empezado a formalizar en la anterior transparencia, estas funciones, fíjense que yo tengo acá, estas que las teníamos acá escritas, por ejemplo, estas funciones pueden representar algo, ¿ya? Ahorita las estamos viendo A, B más ABC, a medio muerto, ¿de acuerdo? Sin significancia, sin semántica, pero les repito, si le empezamos a poner significado A representa que llueve, B representa que tronó, C representa que está nublado, entonces esta función ya puede tener sentido, ¿ya? Porque va a empezar a tener significado, de acuerdo a la significancia, obviamente, que le demos a cada una de las variables de entrada. Y encima, estas funciones nos hemos dado cuenta que también tienen una representación en términos circuitales, ¿ya? Observando, tú observas si no es canónica por si no tiene términos canónicos,
¿De acuerdo? Es por simple observación. ¿Ya? Pero los formatos canónicos son sumamente útiles a la hora de diseñar. ¿De acuerdo? Una función es canónica si sus términos son canónicos. ¿Cómo evaluamos? ¿A qué te refieres? Porque si yo digo evaluar, puedo hacer funcionar esta función para algunos valores o decidir si una función está en términos canónicos, dependiendo de qué entiendes tú por evaluar. Porque yo puedo pensar que evaluar es asignarle valores a, B, C y luego obtener un resultado de la función. Eso puede para mí ser evaluar. O la otra es verificar qué tipo de formato es. Claro, todo, obvio. Fíjate que las funciones de álgebra de Boole, todas las funciones, siempre representan alguna cosa, ¿cierto? Siempre van a representar, y lo interesante es que siempre van a representar un constructo mental, por eso se llama las leyes del pensamiento. También con las dos, con cualquiera de las dos, con cualquiera. Fíjate, si yo acá tengo esta función que es esta de aquí arriba, es canónica. Yo le voy a decir, a ver, si A es falso, B es verdadero, C es falso. ¿Cuál es el resultado de esta función? Fácil. Yo digo A falso, entonces esto es verdad, más falso. ¿Cierto? Eso sería por un lado. Por el otro lado, esto sería A es falso, más B es verdad, más C falso. Bueno, esto es verdad porque es no sé. ¿Correcto? Sí, en las no canónicas no hay, basta que uno no sea mi término y ya no es canónico. Este, por ejemplo, esta función ya no es canónica. Ya es no canónica. Basta que haya uno. Este no es canónico. Solo por este, toda la función es no canónica. Y se puede igual evaluar, se puede someter. No. Toda función, no importa si es... Ya sé a dónde vas. Ya sé a dónde está yendo tu pregunta. Me parece que me estás preguntando esta parte que teníamos acá. Esto, ¿cierto? ¿Eso me estás preguntando? No. Es que, a ver, una función no necesariamente tiene que tener todos los términos, ¿o sí? No, pues. Una función, a ver, este tiene, no sé a qué te refieres todos los términos. A ver, fíjate, esta función, ¿cuántos términos tiene? 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y cada uno de sus términos es canónico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la función es canónica. Sí, ¿no ven? En cambio este, fíjate, ¿cuántos términos tiene la función? 4. ¿Todos sus 4 términos son canónicos? No. Entonces la función no es canónica, simplemente eso. Ya, pero toda función canónica o no canónica siempre representa algo. ¿De acuerdo? Vas a ver, pues en diseño es muy importante que aprendas a hacer canonicidad. ¿Ya? Hacemos la diferencia por la representación.
por la facilidad de manejo. Luego vamos a ir viendo en qué me sirve. ¿De acuerdo? Pero la mayoría de las veces cuando tú haces una función, cuando diseñes, la mayoría de las veces la vas a diseñar como una función canónica. Y luego vas a tratar de encontrar una función que sea más reducida, porque usualmente las funciones canónicas son grandes. ¿Ya? Como hace que sus términos siempre utilicen todas las variables, entonces suelen ser funciones grandes. A ver, ¿cómo diferenciamos los min términos de las max términos? Analizando la función, por ejemplo acá, en esta función, fíjate, en esta función. ¿Cuál es el operador primario? La suma, ¿cierto? ¿Y cuál es el operador secundario? La multiplicación. Entonces, en esta función es fácil distinguir que tenemos 4 términos. ¿Por qué razón? Porque estamos utilizando el operador de la suma como el primario. ¿Ya? Entonces, estos términos, fíjense, están utilizando el operador del i como un término, como el operador secundario. Por lo tanto, si es que este fuera un canónico, cada uno de estos debería ser un min término. Se dice min término cuando las variables están relacionadas con un i. ¿Ya? Fíjate las 4 variables que tienes ahí, A, B, C, D, ¿cómo están relacionadas o están relacionadas con un i? ¿Cierto? Entonces ese vendría a ser un min término, si es que quisieras catalogar. Ahora fíjate este que tenemos aquí, este está relacionado con un i. Entonces, ese tendríamos que ir a ver si es o no es un min término para una función de 4 variables. En este caso particular no es un min término porque no está expresado en las 4 variables. ¿Ya? De eso depende, de qué tipo de función tienes, si es una suma de productos o un producto de sumas. Aquí si tú observas, obvio, si tú observas esta función como una suma de productos, tienes 3 términos, ¿correcto? Y ninguno de ellos es canónico, ¿cierto? Si lo observas como una suma de productos. Pero si eres más observador, fíjate, este también se puede catalogar como un solo término, ya que tiene las 3 variables. Entonces, este se puede mirar como un producto de sumas en esta ocasión, ¿cierto? Y eso, a ver, ¿por qué les hace tanto ruido esta función? Si nosotros podríamos escribir una función así. Fíjense, esa función les hace bastante ruido. Si yo le digo f de a, b, c es igual a no a más b más lo que sea más c, esta es una función canónica. ¿Ya? Y es un producto de sumas. Pero si yo te digo que fíjense, esta función a, b, c, y yo tengo a por b por c, ¿es canónica? ¿Es canónica esta función? Sí. ¿Cuántos términos tiene? Uno. ¿De acuerdo? ¿Y de qué tipo de función es? Si tiene un término, ¿de qué tipo de función estamos hablando? De una suma de productos, ¿correcto? ¿Cierto? Eso. Pero también podríamos verlo, fíjense, también podríamos verlo como un producto de sumas, ¿cierto? ¿Cierto?
Sí. Acá, fíjense, o sea, ¿por qué es que esto pueden ver y esto no? Exacto. Si es que tú lo miras como una suma de productos, es canónico. Pero si lo ves como un producto de sumas, no es canónico. Acá, si yo lo veo como una suma de productos, no es canónico. Pero si lo veo como un producto de sumas, es canónico. Y la que más se adecue, en este caso la pregunta era, FABC es canónico, ¿y de qué tipo es? Te preguntaba las dos cosas. Entonces era completamente válido decir es canónico para un producto de sumas. Es que te estoy haciendo las dos preguntas, que si yo te hubiera dicho, dadas las siguientes funciones que son suma de productos, determine cuáles son canónicas. Entonces, bajo ese concepto, esta no era canónica. Exacto, esta no es una canónica para SOP, pero eso es si yo te hubiera dicho. Dadas las siguientes funciones que son suma de productos, determine cuáles son canónicas. Entonces, esta no sería canónica. Y aquí lo mismo, ¿no es cierto? Si yo te digo, dada la función que es un producto de sumas, determine cuáles son canónicas. Esta no sería canónica. Correcto, pero para una suma de productos esta sí es. Van a tener harto cuidado, ¿no ve? Todos los términos, si tiene términos. En este caso que estamos diciendo que esta función solamente tiene un término. Y acá también estamos diciendo que esta función, si no contamos esta, ¿no es cierto? Esta función tiene solamente un término. Y una función de un solo término sirve, sirve. ¿Quién dice que no? Nunca jamás nadie te ha dicho que tienes que tener más de uno. ¿De acuerdo? Ok, creo que lo dejamos acá. ¿Ya? Vamos a dejarlo acá. El jueves continuamos con lo que quería mostrarles esta clase. A ver, vamos a chequear. ¿De qué estamos hablando? El uno me dices, ¿no es cierto? En el segundo ejemplo, este. Esta es una suma de productos, sí señores, una suma de productos. Ah, en este. Este depende, ¿no ves? Si tú lo miras esto como una suma de productos, es que ¿por qué tiene que ser más cero? No necesitas tener aquí más cero, o sea, ¿por qué más cero? No, no quiero, no, no más cero. Mi función es así y es completamente válido. Es una función que se puede ver como una suma de productos o un producto de sumas, en este caso, depende de cómo la mires. No necesito más cero ni menos cero, nada. ¿De acuerdo? La función es esa. ¿Entendido? No, no tengo más cero. No, 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 nada que ver. La función es esta. Mi función dado ABC es ABC. Esa es la función. Ahí ya se puede acomodar, ¿cierto? Sí, pero cuidado que el cero no es variable. ¿Para qué querría hacer esto? Algo quisiera demostrar que estos términos son canónicos. ¿Para qué querría hacer esto? Salvo quisiera demostrar que estos son canónicos y no me serviría, ¿cierto? Porque el cero no es variable. ¿Cierto? Y no, es un producto de sumas. Es que, a ver, ya, o sea, entiendo su preocupación.
Me dices, ¿no? Es que solamente A es una suma, me dices, bueno, a menos que le ponga como cero, eso sí es una suma. Ahí te estoy entendiendo, a eso estás queriendo llegar, ¿correcto? Solamente suma si yo sumo con algo. Ok, ya, sí, si entiendes mejor así, está bien. Puedes ponerle como A más cero, B más cero, C más cero, que sería equivalente, cada uno a A, B, C respectivamente. Sí, señor. Ok, ¿alguna consulta más? No, pues por nada. Ninguna más. El día jueves entonces continuamos. ¿Sí? Vayan a practicar sistemas de numeración. Dense ejercicios solitos. Hasta el día jueves, jóvenes. Cuídense.